nos acompaña ahora el abogado penalista, el doctor Carlos Caro. Buenas noches, doctor, bienvenido al Final del Día. ¿Qué tal, Diana? Gracias por la invitación. Decir también, como un disclaimer, como dicen, que él además es abogado del ministro del Interior, el señor Juan José Santibáñez. Bienvenido al Final del Día, doctor. Gracias nuevamente. Veíamos la creación de estas fiscalías especializadas. ¿Esto es necesario? ¿En qué puede contribuir? Desde mi punto de vista, estamos ante una situación de desbordamiento, ¿no? En el Perú, esta es una situación que ya se veía venir. Necesitamos aproximadamente 160.000 policías. Hay aproximadamente 100.000. Hay un déficit de 60.000 policías en el Perú. Lo mismo sucede con los fiscales, lo mismo sucede con los jueces. Es decir, hay déficit de policías, de fiscales, de jueces. La criminalidad avanza. Los fiscales están, en cierto modo, concentrados en una serie de casos, procesos de alto perfil. El EFICOD, los casos de Lavajato, que son importantes, nadie dice que no. Entonces, eso consume muchos recursos. Quiero hacer un paréntesis porque usted dice que los fiscales están muy ocupados, están muy concentrados en otros temas y también procesados. Acabamos de leer esta noticia que es lo último, ¿no?, sobre la fiscal superior de lavado de activos, la señora Elizabeth Peralta, que se le ha pedido 18 meses de prisión preventiva por tráfico de influencias en agravio del Estado. Sí. ¿Cómo queda la Fiscalía? ¿Qué va a hacer la Junta Nacional de Justicia? Esto es muy grave, ¿no le parece a usted? Es un episodio más de la crisis del Ministerio Público, porque estamos hablando de una fiscal superior, supranacional, encargada de ver, hasta hace pocos días, los casos más importantes de lavado de activos del país. Entonces, que la tengamos ahora procesada con un pedido de prisión preventiva es una situación especialmente grave. Es grave porque usted ha dicho algo que es también muy grave, que denota la crisis del Ministerio Público. Y es la crisis, en verdad, de todo el sistema judicial, porque lo que está pasando en las calles no es algo de un día para otro. Tenemos una crisis migratoria, más de 1 millón de venezolanos acá en el Perú, que no han sido recepcionados de manera ordenada, y mucha de la mafia de extorsionadores, lamentablemente, son de malos venezolanos que no han venido a trabajar al Perú, como otros tantos que sí, y trabajan dignamente. El Perú no ha sido capaz de recepcionarlo de manera ordenada, como menciono. Por otro lado, déficit de policías, déficit de fiscales, una institución en crisis, un poder judicial saturado de procesos con el nuevo Código Procesal. Y este no es un tema de modelo, de leyes, de la última ley de crimen organizado. Esos son parches, son curitas, son simplemente paliativos frente a un sistema que desde mi punto de vista se agua. Entonces, no tenemos una solución en el mediano ni en el corto plazo. Y las cosas empeoran en todas las instituciones. Siguiendo con el tema de la fiscal Elizabeth Peralta y Andrés Hurtado, que se ha pedido 18 meses de prisión preventiva, tiene que haber una audiencia, que me imagino será mañana, porque a Andrés Hurtado se cumple ya el plazo de prisión preliminar. ¿Qué va a pasar? Porque claro, el caso de Andrés Hurtado es un ciudadano que ya la justicia se encargará. Pero en el caso de esta fiscal, que usted decía que es grave, ¿qué tiene que hacer la Junta Nacional de Justicia que hasta ahora no se pronuncia? ¿Qué tiene que hacer, digamos, el fiscal de la Nación ante esa situación gravísima, como usted mismo la ha descrito? Claro, acá nosotros vemos precisamente las diferentes velocidades de la Junta Nacional de Justicia. En el caso de la señora Patricia Benavides, por ejemplo, ella nunca ha enfrentado un pedido de prisión preventiva, no ha pasado de un impedimento de salida del país y la Junta Nacional de Justicia prácticamente la ha vacado. En el caso de la señora Elizabeth Peralta, lo que hemos visto más bien al contrario es una celeridad absoluta por parte de la Fiscalía, ya está con un pedido de prisión preventiva y la Junta Nacional de Justicia no ha hecho absolutamente nada. Ni un comunicado, doctor, por lo menos lamentando la situación, ¿no? Exactamente. Pero también lo mismo con el fiscal José Domingo Pérez. Tampoco hemos visto ningún pronunciamiento porque, si bien es cierto, hay un informe pericial que denota un presunto desbalance patrimonial y estará en manos
del fiscal de la Nación, ver si ya pasa una investigación de etapa preparatoria. Tampoco la Junta Nacional de Justicia ha hecho por lo menos una recomendación para que se investigue. Nadie dice que lo van a suspender mañana, pero algo, un pronunciamiento. ¿Usted cómo lo ve eso? Diana, ya estamos hablando de un informe de la propia Fiscalía. No estamos hablando de peritos de parte, peritos de la policía, estamos hablando de peritos del Ministerio Público, que han determinado la existencia de un desbalance patrimonial que, según el señor José Domingo Pérez, provendría de los propios viáticos, que él tendría que haber devuelto al Estado peruano. Son viáticos que él no se los podría haber quedado, plata del Estado peruano que él tendría que haber devuelto. Entonces, eso es algo que, visto por cualquier lado, equivaldría mínimo a una imputación como la que ya tiene por el delito de enriquecimiento ilícito. Y la Junta Nacional de Justicia simple y sencillamente no hace nada. Claro, usted también es abogado penalista. El doctor Lamas Pucho nos decía que esa defensa de los viáticos podría suponer, luego de las investigaciones, por supuesto, un tema de peculado. Sí, una situación de peculado, y hay mucha discusión dentro de lo que es el entorno de la jurisprudencia sobre si esto es peculado o es enriquecimiento ilícito. ¿Por qué? Porque desde el punto de vista regulatorio hay una situación por zanjarse, porque para muchos el tema de los viáticos es una forma de completar el sueldo de parte de los fiscales y de los jueces. Lo hacen pasar como gastos operativos, es decir, oye, te completo un poco el sueldo con el tema de los viáticos. A eso se ha referido entonces Pérez cuando hace su defensa. Exactamente, te completo con el tema de viáticos como una suerte de simulación, pero claro, es una suerte de fraude a la ley, fraude al sistema previsional, y lamentablemente, no digo el señor Pérez, en general, el sistema se presta a eso, ¿no? Es un sistema fraudulento porque como no se le quiere añadir esto a la cuota previsional, entonces se hace pasar por viáticos o por gastos operativos, algo que debería pasar como verdaderos derechos laborales. Entonces, esto que podría ser fraude a la ley nos lleva al debate de si es peculado, si es enriquecimiento ilícito, pero en definitiva hay una ilegalidad detrás. O sea, estos viáticos son tomados como gastos operativos y se añaden al salario de modo irregular. De modo irregular, cuando en verdad tendría que haber un sinceramiento ahí, o son gastos operativos y en consecuencia tiene que haber una rendición de cuentas estricto, o son viáticos donde la rendición de cuentas y devolución tiene que producirse en un plazo determinado, o van al salario. Y es pensionable para todos los fines correspondientes, ¿no? Esta es una aclaración bastante interesante, y nosotros empezábamos esta entrevista con el doctor Caro con lo último, que el pedido de prisión preventiva para la fiscal Elizabeth Peralta y para Andrés Hurtado Chibolín, 18 meses de prisión preventiva, que se definirá más tardar, me imagino, mañana, ¿no? Doctor, siguiendo con el tema para el que lo hemos convocado, que es el tema de este paro, todo este asunto de los sicarios y las extorsiones al transporte, ¿qué efecto penal podría tener esta ley del terrorismo urbano que se ha planteado hoy día en el Consejo de Ministros y que ya en el Congreso hay varios proyectos de ley? Desde mi punto de vista, un saludo a la bandera. Un saludo a la bandera, ¿por qué? Claro que sí, porque ya han habido varios proyectos en la misma dirección. Recordemos que en la época de Fujimori, en los años 90, se aprobó la ley de terrorismo especial, precisamente ante una ola muy parecida, crecimiento de la criminalidad organizada, pero en aquella ocasión tenía una finalidad práctica muy específica, ¿no? Que era activar los tribunales sin rostro y eventualmente tribunales militares. Es decir, llevar prácticamente a estos delincuentes ante jueces que no tenían cara para protegerlos frente al crimen organizado, o en su caso, habilitar la posibilidad de tribunales militares, tribunales rápidos, céleres, sin garantías, y esto no prosperó porque se desactivó prácticamente al final del gobierno de Fujimori y la ley se derogó ya en la época de Paniagua. Es que además yo recuerdo en esa época que la Comisión Internacional de Derechos Humanos Interamericana cuestionó a los jueces sin rostro, usted recordará, y luego se tuvo que volver a juzgar a todos aquellos terroristas que habían sido juzgados por jueces sin rostro. Entonces,
por lo menos en ese entonces había una finalidad de la creación de la ley. Esta ley del terrorismo urbano no se ha planteado ninguna finalidad. Exactamente, simplemente sería un nombre, terrorismo urbano, aumentar las penas, y la verdad que el sistema penal ya tiene penas de 30 años, 35, cadena perpetua. No, es que buscan precisamente la cadena perpetua con esta nueva tipificación. Y dentro del Código Penal ya tenemos un montón de delitos con cadena perpetua. Homicidio, asesinato, secuestro, extorsión. Es decir, es fácil llegar a la cadena perpetua. El problema no es la ley penal. El problema no es la legislación procesal, el problema es, como lo ha dicho el invitado anterior, operacional. El problema es práctico, el problema es en el terreno. ¿Quién captura al delincuente? ¿Quién ubica al delincuente? ¿Quién lo lleva ante la justicia? ¿Quién lo lleva al proceso? ¿Dónde está el fiscal? Ese es el problema que tenemos nosotros. Pero si bien es cierto la tipificidad, el terrorismo urbano para la ley, etcétera, usted dice que sería un saludo a la bandera, pero lo que también es cierto es que lo que existe actualmente es un terror. La gente sale a la calle, se sube a un micro, se sube a un ómnibus y no sabe si le va a caer una bala perdida. Vemos en televisión, porque ya ahora se ve, todas las cámaras captan todo, matan al cobrador, matan al chofer delante de los pasajeros. Es decir, hay un verdadero terror. ¿No es eso acaso un terrorismo urbano? Sí, Diana. Y eso me da la oportunidad de entrar entonces a la cuestión ya técnica, ya como penalista, ¿no? El delito de terrorismo es un delito que obedece a una técnica muy particular. El delito de terrorismo en el contexto internacional, dado que hablamos siempre del terruqueo, para no terruquear la legislación penal, el delito de terrorismo tiene una finalidad muy específica. El terrorista no es cualquier persona. El terrorista tiene una finalidad de subvertir el orden constitucional. Es decir, es una persona que quiere tomar el poder no por las urnas, no a través de los mecanismos democráticos, sino a través de cualquier forma que no sea las urnas ni los mecanismos electorales, es decir, por la fuerza. Ahí va el Guzmán, un grupo guerrillero, un grupo alzado en armas, es decir, Sendero Luminoso, el MRTA. Esos son los terroristas. El terrorista, consecuentemente, tiene una finalidad especial, subvertir el orden democrático. Hablar de terrorismo urbano es banalizar el concepto de terrorismo desde el punto de vista internacional. Que si le queremos llamar terrorismo, cambiando la esencia de lo que es el terrorismo en el orden internacional, claro, podemos hacerlo. Es como llamar feminicidio a un infanticidio, podemos hacerlo, si es que eso nos va a contentar, pero es simbólico.